Hola, buenas tardes. La Escuela de Pacientes inaugura hoy una nueva sección. Se trata de videochat con profesionales, con expertos en torno a las diferentes temáticas de las aulas de la Escuela de Pacientes. Hoy vamos a empezar con un videochat que le hemos llamado Pregunta Corazón y que está relacionado con el aula de insuficiencia cardíaca y enfermedades del corazón de la Escuela de Pacientes. El objetivo es, o el título de este videochat es algo así como ¿nos preguntas tus dudas sobre tu enfermedad de corazón? Y para responder a todas tus preguntas, hoy contamos con la visita y con la presencia en la Escuela de Pacientes del doctor Rafael Hidalgo. Él es cardiólogo y es director de la Unidad de Gestión Clínica del Área del Corazón de Sevilla. Él va a responder a las preguntas de nuestros pacientes que están aquí en directo, que están al otro lado de la cámara y que están deseando de poder preguntar a un experto de la talla y de la categoría del doctor Hidalgo muchas de sus dudas. También los pacientes nos han ido enviando sus preguntas a través del correo electrónico, a través del blog, a través del Facebook y Twitter de la Escuela de Pacientes. Las tenemos recogidas, se las vamos a ir trasladando al doctor Hidalgo. Esta innovación de la Escuela de Pacientes, esta posibilidad de que un experto responda a las dudas de los pacientes, es una iniciativa que se hace en colaboración con la Sociedad Andaluza de Cardiología, con el apoyo de la Fundación AstraZeneca y bajo la directrices y el marco del Plan Integral de Cardiopatía que dirige el doctor Rafael Hidalgo. Y sin más, casi que vamos a empezar con preguntas que los pacientes nos han trasladado para que el doctor Hidalgo las conteste. Solo decir, para conocer un poco más a este cardiólogo experto que está con nosotros hoy, pues decir que, como ya decía, dirige la Unidad de Gestión Clínica del Área de Corazón de Sevilla, que está compuesta por dos servicios importantísimos de cardiología en el sistema sanitario público y que son referencia a nivel nacional e internacional, que son los servicios de cardiología del Hospital Virgen Macarena y del Hospital del Rocío, y que estos dos servicios, en ellos trabajan más de 500 profesionales dedicados a tratar, a cuidar a pacientes con enfermedades del corazón. Recordar que podéis seguir esta entrevista en directo en nuestra página web www.escueladepacientes.es y que podéis lanzarnos preguntas, nos podéis enviar preguntas durante la entrevista a través de Twitter con el hashtag Pregunta Corazón. Muchísimas gracias, Rafael, por estar aquí. Son muchas las personas que en estos años que hemos ido realizando talleres de formación de paciente a paciente, en los que unos pacientes formados como expertos pues enseñan a otros pacientes a vivir mejor con una enfermedad del corazón, pues han ido surgiendo dudas y preguntas que seguramente comparten otras muchas personas que nos están oyendo y que, gracias a tu presencia aquí, pues podemos ir contestándola y podemos ir resolviéndola. O sea que te agradecemos muchísimo que estés aquí y que además seas el primero en inaugurar este canal de comunicación nuevo de la Escuela de Pacientes. Y bueno, pues ya directamente vamos a hablar de enfermedades cardiovasculares y de lo que podemos hacer para prevenirlas.
y también de lo que podemos hacer cuando una persona ya tiene una enfermedad del corazón, qué puede hacer para controlarla y prevenir complicaciones. Y quizá empezamos por el principio del principio, ¿no? Esto de las enfermedades cardiovasculares, ¿qué son y cuáles son? Sí, bueno, primero, muy brevemente, quiero agradecer a la Escuela Andaluza de Salud Pública la invitación que me hace para estar en este primer taller, Escuela de Pacientes. Y bueno, las enfermedades, las patologías cardiovasculares son patologías que afectan al aparato circulatorio. Y dentro del aparato circulatorio, pues podríamos decir que se compone del corazón, de los grandes vasos sanguíneos, entre los que se incluyen los vasos sanguíneos cerebrales, y también los vasos sanguíneos de las extremidades, las arteriopatías periféricas. El conjunto de enfermedades cardiovasculares pues son por tanto las que afectan al corazón y al cerebro, ¿no? Que son patologías realmente muy frecuentes y muy trascendentes en cuanto a sus consecuencias finales, ¿no? O sea, por ejemplo, un infarto, un accidente cerebrovascular, un ictus. Infarto agudo de miocardio, un ictus, o bueno, como lo conocemos más sencillamente, una trombosis cerebral, una hemorragia cerebral, una embolia en las extremidades inferiores, con las repercusiones que ello tiene. Todo eso puntos forma parte de lo que son las patologías cardiovasculares, las enfermedades cardiovasculares. ¿Y esto es muy frecuente? Pues es muy frecuente en los países de nuestro entorno, en los países avanzados, los países del mundo occidental. Las enfermedades cardiovasculares actualmente son la primera causa de mortalidad en el mundo occidental y también de morbilidad. Por tanto, el diagnóstico, el tratamiento y la inversión en recursos de los sistemas sanitarios para intentar atajar esta auténtica epidemia es enorme. Por la trascendencia vital que tienen y por la trascendencia en muchos órdenes, entre los que están también en los aspectos laborales, etcétera. ¿Y por qué son tan frecuentes estas enfermedades? Pues son frecuentes, en primer lugar, porque en los países, se suele decir que son enfermedades de países ricos, porque, entre otras cosas, claro, los países ricos tienen una esperanza de vida mayor, y la esperanza de vida mayor se asocia a más factores de riesgo, ¿no? Y más factores de riesgo pues son, entre los que están, pues son la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado, el sedentarismo, la edad avanzada, y todo eso, todos estos factores de riesgo son más frecuentes en la medida que la edad de la población aumenta, ¿no? Y esto es algo que ocurre en los países del mundo occidental, ¿no? Por tanto, el número de factores de riesgo además se va acumulando, se va sumando, y hace que la prevalencia, o sea, la frecuencia de la enfermedad en nuestro entorno sea muy elevada, ¿no? O sea que a más edad los factores de riesgo como que se van sumando y hay más posibilidad de que aparezca una enfermedad cardiovascular. Efectivamente, a más edad la posibilidad de padecer una hipertensión es mayor, de padecer una diabetes es mayor, de tener colesterol elevado es mayor, y son factores que entre sí se potencian, no solo se suman, sino que realmente el resultado final es algo mayor que la suma de los mismos individualmente, ¿no? Entonces al final lo que hay es una sinergia, una potenciación de factores de riesgo que desemboca realmente en la enfermedad cardiovascular. A todo esto se une también los estilos de vida, ¿no? En nuestro mundo occidental hay un componente preocupante en cuanto a la actividad física, me refiero al sedentarismo. Nuestros jóvenes, las nuevas tecnologías ayudan, pero al mismo tiempo tenemos jóvenes sedentarios que hacen menos ejercicio físico del que debieran. Tenemos una tasa de obesidad en la población adulta, pero lo más preocupante, también en la población infantil, que no solo es elevada, sino que además está creciendo, y todo esto hace que al final el resultado sea que la enfermedad cardiovascular sea muy frecuente en nuestro entorno, y sobre todo sí es especialmente preocupante que nuestros jóvenes desarrollen los factores de riesgo un poco más precozmente que ocurrían, ¿no? A pesar de los avances. O sea que factores de riesgo para padecer una enfermedad cardiovascular son tener la tensión alta, tener el colesterol alto, tener más peso de la cuenta, no hacer ejercicio, tener una diabetes. Todo eso son lo que llaman factores de riesgo y que bueno, pues que hay que intentar evitarlos para que no aparezca una enfermedad cardiovascular.
Efectivamente. Todos esos factores y añadido también a la dieta, que está involucrada con muchos de ellos, pues son factores, muchos de ellos son factores de riesgo sobre los cuales podemos hacer mucho. Los factores de riesgo los podríamos dividir entre los que entre factores de riesgo sobre los que podemos actuar y factores de riesgo que son inevitables. Un factor inevitable es la edad. Otro factor inevitable es la herencia que recibamos, pero sin embargo hay factores de riesgo como son el sedentarismo, el hacer ejercicio o no, el comer de forma equilibrada o no, el tomarse los fármacos para la tensión arterial como el médico pauta, sobre los cuales realmente el sistema sanitario y los propios pacientes sí pueden hacer mucho, ¿no? Eso es muy importante porque, bueno, saber que hay cosas que podemos hacer para evitar tener una enfermedad de este tipo, bueno, es fundamental, y sobre eso vamos a hablar ahora enseguida. Pero hay aquí una pregunta que nos envió hace unos días Antoni Luque desde Facebook, que nos pregunta por algo que el doctor Hidalgo acaba de mencionar, ¿no? Y es sobre el tema de el origen genético, ¿no?, de estas enfermedades cardiovasculares. Toñi nos dice que en su familia, en la familia de mis padres, casi todos sus miembros tienen varias patologías cardíacas, y ella quiere saber si esto puede ser hereditario, que quién la hereda, si los hijos, las hijas, los nietos, las nietas. Sí. Bueno, en el conjunto de las enfermedades cardiovasculares existen algunas de ellas en las que hay realmente un componente genético marcado. Por ejemplo, cuando una persona tiene un infarto agudo de miocardio, realmente se sabe que la posibilidad de que sus descendientes puedan tenerlo puede aumentar, lo cual no significa, que esto sí creo que es importante aclararlo, lo cual no significa que los hijos hereden la enfermedad. Significa que el riesgo puede ser un poco mayor, y el riesgo puede ser un poco mayor en función de la genética, o sea, de la carga genética, de los genes que heredamos, pero también vuelvo a incidir mucho que depende de lo que hagamos cada uno de nosotros. O sea, que realmente no en todas las enfermedades, y el infarto probablemente la más frecuente, la más trascendente dentro de las cardiovasculares es un ejemplo. No está todo perdido ni todo ganado, realmente depende mucho de nosotros mismos. Sin embargo, hay otras enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, las miocardiopatías hipertróficas, es decir, cuando nuestro músculo cardíaco tiene un grosor, un aumento mucho más de lo normal, pues en los cuales el componente genético, el componente hereditario es más marcado. O sea, ahí es menos dependiente lo que hagamos o no hagamos, sino que realmente el componente que nosotros transmitimos a nuestra descendiente es mayor. Hay otras enfermedades, por ejemplo, genéticas relacionadas con la muerte súbita, pacientes de algunas enfermedades relativamente recientes, como el síndrome de Brugada. Todas estas enfermedades genéticas son relativamente recientes todas en su descubrimiento, pues la posibilidad de que los descendientes la puedan tener es mayor. Lo cual no significa que la tengan que heredar necesariamente. O sea que yo creo que esto queda claro, que tener familiares con una enfermedad cardiovascular no en todos los casos significa que la vayan a heredar, pero aun en el caso de que heredaran un poquito de riesgo de padecerla, hay muchas cuestiones que uno puede hacer para como minimizar esos factores de riesgo, ¿no? Lo que hablábamos antes, que tienen que ver con la dieta, con el ejercicio, con la toma adecuada de medicación, etcétera, etcétera. Tenemos aquí otra pregunta que ya aprovecho porque hemos hablado antes de la hipertensión, de la tensión alta como factor de riesgo, y sobre este tema tenemos algunas preguntas de algunos de nuestros seguidores, de algunos pacientes que nos preguntan en concreto. Dice: cuando hay una subida de tensión arterial, ¿de qué manera podemos bajar sus valores sin fármaco? ¿Es posible bajar una subida de tensión sin fármaco? Y preguntan concretamente: he oído por ahí que una ducha con agua caliente baja la tensión. ¿Eso es verdad o...? Bueno, en principio lo que podemos hacer sin fármaco para bajar la tensión, en primer lugar, yo empecé la pregunta antes de un momento antes en el tiempo de la pregunta, y es cuando un paciente es hipertenso. Otra cosa que no sepa que es hipertenso, pero si sabe hipertenso es tomar de forma adecuada la medicación que tiene pautada. Creo que esto es un elemento imprescindible, pero dando por hecho que eso es así y a pesar de eso tiene una subida de tensión,
lo primero que el paciente debe hacer o puede hacer por sí mismo es intentar tranquilizar.